Vamos a ver el ejercicio 2539. Leemos acá el enunciado, dice, bombillas eléctricas. La especificación de la potencia de una bombilla eléctrica, como las comunes de 100 watts, es la potencia que disipa cuando se conecta a través de una diferencia de potencial de 120 volts. ¿Cuál es la resistencia de A, una bombilla de 100 watts, y B, una bombilla de 60 watts? ¿Cuánta corriente consume cada tipo de bombilla en un uso normal? Bien, acá vamos a estar haciendo uso del concepto de potencia eléctrica, que van a ver que es muy sencillo. Acá se nos está diciendo, vamos a ir anotando algunos valores acá, que tenemos una especificación de potencia eléctrica, como las comunes de 100 watts, voy a anotar este valor acá, 100 watts, que estas son las bombillas, como dice acá, o los focos, ¿sí? Una bombilla eléctrica es un foco, como le llamamos nosotros, son las bombillas o los focos típicos de filamento incandescente, que la verdad podría decir que actualmente no son los más comunes porque tenemos muchas otras alternativas de bajo consumo y demás que bueno, son diferentes, pero esta especificación de potencia se correspondería con uno de estos focos que tienen un filamento metálico de un material, no me acuerdo si era tungsteno o algo así, que cuando circula corriente por ese filamento, el filamento brilla y eso es lo que irradia luz. Y los focos de este tipo se compran según la potencia. Uno va a la ferretería, al supermercado, a la despensa, donde sea, y compra un foco de 50 watts, 80, 90, 100, según los valores que haya. Mientras más potencia, más luz. Y acá se dice que esta potencia, 100 watts, es la potencia que disipa el foco, la bombilla, cuando se conecta a través de una diferencia de potencial de 120 volts. En este caso, dice acá 120 volts porque donde viven los autores del libro probablemente tengan un suministro de energía eléctrica que sea de 120 volts. En nuestro caso, en Argentina, tenemos 220 volts. Yo supongo que la mayoría de ustedes habrá escuchado ese número en algún momento, que es la diferencia de potencial que uno obtiene cuando enchufa algo en los toma corriente que tenemos en nuestras casas. Si tenemos 220 volts. Eso de todos modos es corriente alterna, ya vamos a hablar un poquito más adelante de corriente alterna, pero bueno, para nosotros ahora es esta diferencia de potencial que vamos a usar para calcular lo que se nos pide en el ejercicio, que en Argentina es 220 volts, en este lugar, creo, no sé si será Estados Unidos, ahí me parece que tienen 120 o 110 volts, así que por eso se nos da este valor. Y se nos pregunta, ¿cuál es la resistencia de una bombilla de 100 watts? ¿Y cuál es la resistencia de una bombilla de 60 watts? Esto es muy sencillo porque hay una relación, una ecuación que es sencilla y común para la potencia eléctrica que nos dice que la potencia eléctrica es igual a V, que es voltaje o diferencia de potencial, por corriente. ¿Sí? Esta es la ecuación que nos da la potencia eléctrica. Voltaje por corriente. Muy sencillo. Y esta ecuación, combinada con la ley de Ohm, nos da otras posibilidades para calcular la potencia, porque fíjense que acá nos están pidiendo encontrar la resistencia, lo marco acá, nos piden encontrar la resistencia de estos focos o estas bombillas. Y digo, pero si yo tomo esta ecuación de la potencia, ¿dónde está la resistencia? Entonces, si usamos la ley de Ohm, que la ley de Ohm dice que diferencia de potencial o voltaje es igual a corriente por resistencia, ahí empieza a tener un poco más de luz este asunto. Y si esta ley de Ohm la expreso de dos formas distintas,
Fíjense que yo puedo despejar. Bueno, en realidad una es tal cual así como está, B es igual a I por R, y la otra forma es para la corriente. Yo puedo despejar la corriente de acá y escribir que corriente es igual a voltaje dividido resistencia. Sí, es la misma ley de Ohm, pero despejada para la corriente. Entonces, como en este ejercicio me están dando como datos potencia y diferencia de potencial, y yo tengo que averiguar una resistencia, a mí me serviría una ecuación en donde las variables sean potencia, diferencia de potencial y resistencia. Entonces, podríamos decir que en esta ecuación la corriente me sobra, pero si yo me fijo en esta otra ecuación de acá abajo, la corriente la puedo expresar como función de la diferencia de potencial y de la resistencia. Entonces, si yo reemplazo esta ecuación acá arriba, la potencia me queda expresada como potencia es igual a diferencia de potencial por, reemplazo esto, diferencia de potencial dividido resistencia. Sí, eso es muy sencillo y esta ecuación me queda como que la potencia es igual a la diferencia de potencial al cuadrado dividido la resistencia. Entonces ahora sí, fíjense que tengo una ecuación que relaciona las variables que yo necesito. Potencia, diferencia de potencial y resistencia. Y de la misma forma, si en vez de reemplazar esta ecuación que nosotros escribimos ahora para la corriente, reemplazáramos la de voltaje acá arriba, en esta expresión para la potencia, encontraríamos otra expresión para la potencia que también se usa mucho, que dice, le dejo los detalles a ustedes de reemplazo, dice que la potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. ¿Sí? Son dos otras ecuaciones para escribir la potencia que son muy útiles. Entonces, si vamos ahora al cálculo, ¿qué tenemos que hacer? Y usando esta ecuación, despejamos la resistencia, porque la resistencia es nuestra incógnita, y nos queda que resistencia es igual a diferencia de potencial al cuadrado dividido potencia. Esto sería entonces resistencia igual a 120 al cuadrado dividido 100. Sí, sería 120 volt al cuadrado dividido 100 watts y esto me va a dar un valor de resistencia. Y si hacemos la cuenta, esto nos da 144 ohm. Y esa sería la resistencia de esta bombilla o este foco de 100 watts cuando es alimentado con 120 volts. Bien, en el punto B nos piden lo mismo para una bombilla de 60 watts. Para la de 60 watts, acá tendríamos que reemplazar 60 en vez de 100. A ver, a esta le vamos a llamar RA y le vamos a llamar RB. A una que nos va a dar 120 al cuadrado dividido 60. Y esto nos da 240 ohm. Salió medio feo ese 4, pero bueno, ustedes saben que es 240. Bien. Fíjense, como para hacer una relación, que una bombilla de menor potencia tiene mayor resistencia. Porque la diferencia de potencial aplicada es la misma. ¿Sí? La diferencia de potencial aplicada es la misma. Entonces, si tiene mayor potencia, el foquito, la resistencia tiene que ser menor, porque hay una relación inversa de proporcionalidad. Lo podemos ver acá. Tengo resistencia y potencia, ¿sí? Tienen una proporcionalidad inversa. Y eso es también porque
Cuando es mayor la corriente eléctrica, es mayor la potencia. ¿Sí? Hay una relación de proporcionalidad directa entre potencia y corriente. Fíjense en esta ecuación de acá. Mientras mayor es la corriente, mayor es la potencia. ¿Está? Entonces, por eso, cuando disminuye la resistencia, la corriente aumenta. Entonces, por eso, la potencia eh, aumentaría. ¿Está bien? Dije cuando disminuye la resistencia. Está bien porque la resistencia en el punto A es menor y en el punto A tenemos mayor potencia. Perfecto. Y nos piden además cuánta corriente consume cada tipo de bombilla en su uso normal. Bueno, la corriente la podemos calcular con cualquiera de estas ecuaciones que tenemos acá, ¿sí? Fíjense, podríamos usar esta. Corriente es igual a voltaje dividido de resistencia, porque ya tenemos los datos para los dos puntos. Si ya tenemos voltaje 120, resistencia RA 144 ohm, resistencia RB 210 ohm. O si quisiéramos, podríamos despejar de acá también. Y tendríamos otra posibilidad para calcular la corriente como corriente igual a potencia dividido diferencia de potencial. ¿Sí? Cualquiera de las dos ecuaciones nos debería dar lo mismo. Les dejo esos cálculos a ustedes porque es bastante sencillo y como verán el ejercicio no presenta mayores complicaciones con respecto al cálculo y demás, solo hay que tener en mente que estas ecuaciones son importantes. Potencia es igual a voltaje por corriente y la ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia. Y ahí tenemos estas cuatro variables eléctricas totalmente relacionadas.